¿Cómo le va, Cretaz? Muy buenos días, gracias por atendernos. Por favor, gracias por llamarme. Roberto Novoa es mi nombre, un gusto hablar con usted. Igualmente. Bueno, a ver, un tema delicado, ¿no? Porque es ponerle un límite a la libertad de expresión, pero por otro lado, el Estado pretende regular esto de lo que la gente se expresa en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Todo lo que navegamos en las redes sociales vemos que efectivamente hay algunos agravios, insultos. ¿Cuál es la opinión o lo que usted ha podido investigar hasta ahora? ¿Cuál es la aspiración que tienen estos diputados que han firmado el proyecto? Bueno, en primer lugar hay que decir que Internet ha venido a potenciar de alguna manera todo, en el sentido de que algunos delitos que ocurren desde siempre, con Internet se han potenciado, ¿no? O algunas costumbres que ocurren desde siempre con Internet se han potenciado. Yo creo que esto de agraviar, de insultar, de dejar trascender rumores, ha existido desde siempre con la humanidad. Y con Internet, por supuesto, se ha potenciado porque le agrega inmediatez, porque permite el anonimato, porque hay una serie de características que por ahí hacen que una persona que cara a cara no diría ciertas cosas, sí las diga con una pantalla de por medio, ¿no? Entonces, efectivamente hay un fenómeno que es global, que tiene que ver con esto de que Internet pueda usarse para agraviar, desprestigiar, insultar a otras personas, ¿no? Lo que han hecho estos diputados es presentar un proyecto de ampliación de la ley antidiscriminación, que es una ley que rige en Argentina desde el año 88, y tiene este proyecto algunas características básicas, que es amplían la definición de acto discriminatorio prácticamente, haciendo que cualquier cosa pueda ser considerado un acto discriminatorio, alcanzando con esta modificación a los medios de comunicación y a Internet, todas aquellas plataformas digitales que acepten comentarios de su audiencia, y creando un nuevo tipo penal que va a alcanzar algunas situaciones vinculadas con este tema, con la fijación de una pena de prisión de 1 mes a 3 años para quienes infrinjan lo que está previsto en la ley, ¿no? Esto es bastante grave, es decir, no es habitual que en los países democráticos se creen tipos penales nuevos relacionados con delitos de expresión. En general se privilegia la libertad de expresión y se protegen otros derechos, como el derecho al honor, el derecho a la buena fama y todas estas cuestiones que ya conocemos, por otras vías, no penalizando la expresión, sino en todo caso persiguiendo por otras vías judiciales a quienes han abusado de ese derecho. Esto había estado frenado algún tiempo y cobró una velocidad inusitada, a tal punto que en 2 o 3 semanas podría tener media sanción de diputados. A ver, vamos a aclarar un poquitito el panorama. Yo estoy entrevistando a un funcionario público, tengo un Facebook, un oyente lo escucha y dice, este señor es un mentiroso y un granuja. Sí. El funcionario se lo participa de este comentario. ¿La sanción iría sobre el medio de comunicación, en este caso FMREC, nosotros, o iría sobre el que emitió la opinión sobre el funcionario que estamos entrevistando? Iría sobre los dos, porque el medio de comunicación o la plataforma, por ejemplo, podría ser en ese caso incluso Facebook. Sí. Otras cuestiones que tienen que ver con qué tan aplicable es la legislación cuando se tratan de plataformas que son extranjeras, ¿no? Entonces iría sobre quien hizo el comentario y sobre la plataforma. Los medios de comunicación, los diarios online, las agencias de noticias, los blogs, las redes sociales que permiten la participación de terceros, que es la característica de la llamada web 2.0, que es un concepto tan viejo que ya ni siquiera lo usamos, ¿no? Claro, sí, la Internet 2.0 se llamó así porque fue la que permitió la interacción, la participación de ida y vuelta con las audiencias, con el público, con los usuarios, ¿no? En ese caso, entonces, la plataforma y el usuario. La plataforma va a ser responsable, el medio de comunicación también va a ser responsable, y el usuario. Es decir, esto, si se quiere, es incluso más grave para los usuarios de Internet, que están acostumbrados a comentar notas y demás en foros, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, en los espacios abiertos por los medios de comunicación.
A ver, nosotros como profesionales del periodismo, nuestra tarea es preguntar y además abrir un portal para que la gente pueda expresarse. La gente no tiene esta carga sobre sí porque no es periodista, la gente es el individuo común, el ciudadano común. Es grave de prohibirle a la gente poder tener estas expresiones. Me parece que, ¿cómo hacemos para desenmascarar a un mentiroso si alguien no dice usted es un mentiroso? Usted está mintiendo. Y este hombre se puede sentir ofendido y agredido y poner al agresor en una pena de 1 a 3 años de prisión a lo mejor por decir lo que efectivamente él tiene acreditado que puede decir. Es complicado, ¿no? Esto de la libertad de expresión y ponerle un límite, porque además dice a quienes realicen comentarios indebidos. Yo digo, ¿quién en esta sociedad está en condiciones de oficiar de fiscal o de juez para decir qué comentario es o no indebido? Ese es el problema precisamente de esta norma. Fíjate que quienes han un poco encendido la luz de alarma respecto de este proyecto son quienes vienen trabajando desde hace muchos años en el ámbito de la libertad de expresión, que no están vinculados con los medios de comunicación, ni con las plataformas de internet, ni demás, ¿no? Gente de las relatorías de libertad de expresión de la OEA, gente vinculada a la relatoría de la ONU, que vienen diciendo, está bien, es una buena intención tratar de mejorar el diálogo que se da a nivel social a través de las plataformas de internet, mejorando el tono con el que se dialoga, evitando las difamaciones, bajando los niveles de violencia verbal. Ese es un objetivo muy loable. Ahora, para alcanzar ese objetivo se está creando un monstruo que es esta norma que le da herramientas al Poder Ejecutivo, le crea herramientas para lisa y llanamente provocar la censura, porque muchos medios o plataformas que van a ser corresponsables de lo que digan sus usuarios, lo que van a hacer es, ante cualquier mínima sospecha de un mínimo tono discriminatorio, entre comillas, en los comentarios, los van a borrar. O sea, eso es lisa y llanamente una censura. ¿Quién va a decir esto es un poquito, mucho discriminatorio porque dice que tal y tal cosa? ¿Quién va a hacer ese control? Y además, por otro lado, estamos hablando de decenas de miles de millones de comentarios que dejan los usuarios. Nosotros dejamos, los ciudadanos como usuarios, nosotros también como periodistas, en redes sociales, en sitios de internet, en portales. El diálogo digital, por suerte, es muy rico y por supuesto hay de todo, como en la sociedad. Bueno, ¿cómo hacemos para lograr mejorar ese diálogo? Me parece que no pasa por una ley penal, pasa por otros lados claramente que implican un camino mucho más extenso, la educación, tratar de impulsar un mejor tono desde las autoridades, desde quienes ocupan los primeros lugares, desde quienes están en cadena nacional una vez por semana, tratar de mejorar el nivel de diálogo social, el tono, las palabras que se usan, el nivel de diálogo. Pasa por ahí, no por crear una pena de cárcel para quien tal vez haya excedido algún límite en las palabras que usó para expresarse. Que además, ¿quién está en posición de decir usted sí, usted no? Claro, ese es el punto, ¿no? Es bastante complejo. Mira, yo te voy a dar sobre un ejemplo concreto. Va a costar mucho también identificar al sujeto titular del agravio. Cuando Jorge Bergoglio fue ungido papa, acá hubo muchas personas que a través de Facebook lo maltrataron y fuertemente. Después el gobierno salió a proteger la figura de Jorge Bergoglio, la presidenta de la Nación cambió su parecer. Y algunas de esas personas, algunos con responsabilidades políticas, te cuento, José, abrieron un Facebook trucho. Y entonces, en nombre de otro, o enmascarados, en nombre del otro, está bien que está el IP, pero hay que hacer todo un trabajo de investigación. Claro. Bueno, siguieron insultando al Papa como si fuera un barra brava. Claro. Digo, ¿cómo hace la justicia para decir, bueno, desde este Facebook o desde este Twitter se maltrató, se agredió la figura del Papa y además después hay que ir a buscarlo y detectarlo? Digo, me parece muy complejo esto.
A ver, ¿hay gato encerrado acá? Te lo pregunto bien de barrio, José. ¿Vos percibís que hay Mira, yo en la nota que publicamos en La Nación el domingo respecto de este tema decía que, bueno, el camino de la producción de leyes con buenas intenciones en el ámbito de la comunicación ha sido anchísimo para el gobierno? Tenemos una larga lista de leyes de supuestas muy buenas intenciones, y así una enumeración, ¿no? Tenemos la ley antiterrorista, que es terrible también, sí. Es una norma que está aprobada, que está vigente y que está ahí. Cualquier gobierno que quiera puede usarla para restringir la libertad de expresión, acusando a un periodista o a una figura pública o a alguien, o incluso a algún comentarista que esté teniendo mucha influencia en las redes sociales, de conspirar contra el gobierno, de conspirar, bueno, y tranquilamente podría ir detenido. Esa ley está vigente, ley antiterrorista. Tenemos la ley de medios, que tiene las mejores intenciones, tiene muy buenos artículos, muy buenas expresiones, pero es una herramienta que está visto en la aplicación en estos últimos 6 años, cómo se ha aplicado para regular la línea editorial de los distintos medios, porque la gran mayoría de los medios de comunicación audiovisual están flojos de papeles, porque la misma ley los dejó flojos de papeles, y entonces el gobierno ha administrado esa flojera, apretando o aflojando según la línea editorial mostrada por esos medios. Tenemos la ley de telecomunicaciones mal llamada Argentina Digital, que está poniéndose en práctica, que crea una autoridad de aplicación omnipotente, sin límites, que tranquilamente puede regular Internet a través de la regulación de las redes. Tenemos en el ámbito de la comunicación, que es un poco lo que yo más sigo, un abanico ya bastante frondoso de este tipo de leyes, a la que se sumaría esta otra, ¿no? Que por eso estos organismos, fundaciones y especialistas en libertad de expresión, en regulación de Internet, en libertad de prensa, vienen diciendo: está muy bien, hay una buena intención, mejorar el debate, el discurso, la discusión pública en Internet, pero ojo, porque se está creando este monstruo que puede terminar afectando la libertad de expresión en lugar de mejorándola. José, yo te agradezco mucho este contacto, lo vamos a seguir, este tema es fundamental, y sobre todo en épocas como esta, ¿no? Donde se está desarrollando una campaña y donde los mismos hombres de la política son agresivos con sus opositores o adversarios. Terminarían todos los políticos presos si esta ley entra en vigencia. Sí, porque yo los sigo por internet y veo los epítetos que tienen para con fulano, para con mengano, así que veremos qué pasa. En principio, muchas gracias por esta atención que has tenido en atendernos, y bueno, seguramente te vamos a volver a convocar cuando tengamos mayor información al respecto. Que tengas buen día, José, gracias. Buen día para ustedes, un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego.